cumple, ¿no? Sí, sí te acuerdas. Sí, es que somos Aries los dos. Sí, cumplo años el 16 de abril. Yo Por cumplo si el alguien. El 8, ¿verdad? 8. Ajá. Por si alguien de los aquí presentes quiere regalarme cosas. Una Invite, fiesta pro. alocada. Vamos a hacer una fiesta alocada antes de que inicie lo del COVID. Como que ya Profe, a vi. mí ¿Dónde? siempre me acuerdo mucho de una vez que puso una presentación y estábamos viendo, creo que primeros auxilios, y era una ambulancia, y Ujú. dijo, ay, hasta me siento en un antro. Ay, qué oso. No me acuerdo de eso. Si no me acuerdo, no pasó. Si no me acuerdo, no pasó. Sí, Ya, vamos a hacer vamos a fiesta. empezar con la clase. Dice Ana, hay que hacer fiesta, ya me vi. Sí, nos disfrazamos de moléculas químicas. Va a ser el tema. José, saludos. Ya vi que por aquí andas. También ya vi a Vale, a Reina, bienvenidos. Apenas estamos iniciando. Perfecto. Pues vamos a iniciar la clase, chicos, después de todo ¿cómo se llama? Efusiva, este, presentación y evidencia de mi cumpleaños. Concepto celular. La clase pasada revisamos, pues literalmente, los organelos, cada uno de los organelos, de una manera general a través de una videosíntesis propia, en donde les describía cómo funcionaba, pues prácticamente la célula. A mí me gusta mucho comparar la célula con un humano, literalmente, porque como lo estamos viendo en anatomía, en realidad las funciones sistémicas, como la digestión, la respiración, el movimiento, es prácticamente como una escala de la célula a, obviamente, de menor a mayor, ¿no? Tú te imaginas a una célula y haz de cuenta que es como un mini humano. El mini humano, en este caso la célula, tiene un núcleo que viene siendo como el cerebro, donde se encuentran los ácidos nucleicos, contiene retículos endoplásmicos rugosos y lisos que simulan prácticamente a lo que vendría a ser el sistema digestivo. Miren, por ejemplo, por decir así, ¿no? Lo hago como a manera de mnemotecnia. Pues literalmente es el sistema digestivo de una célula, que son los retículos endoplásmicos rugosos y lisos. Los retículos rugosos y lisos. Retículos endoplásmicos rugosos y lisos. Y luego por acá está, pues literalmente, el cerebro, que venía a ser el núcleo, ¿no? Por acá está también el citoesqueleto, aunque aquí no se aprecia muy bien, que viene a ser el esqueleto de la célula. Por ahí debe de aparecer. Citoesqueleto. Y luego por acá viene la mitocondria, que yo lo relaciono con un pulmón. ¿Por qué? Porque aquí se lleva a cabo la respiración celular. Entonces, esa es como la mitocondria. Eso sería como un pulmón. Ya no me cupo. Sale las mitocondrias, serían como un pulmón. Luego por acá están, pues, los centriolos. Los centriolos yo los relaciono con los aparatos reproductores, tanto masculino como femenino, porque estos son los que se encargan de la mitosis. Los centriolos se alinean cuando va a haber mitosis, se van a los polos y entonces prácticamente podemos iniciar el proceso de división celular. Luego por acá están, ¿qué más tenemos por acá? Los lisosomas, que son como, ¿qué podríamos decir? Como linfocitos que defienden a la célula de agentes externos. Tenemos por aquí otros organelitos que vamos a ver más adelante, como las vacuolas, entre otros, ¿no? El citoplasma para mí sería la sangre de la célula. Entonces, es una buena mnemotecnia como tratar de relacionarlo con nosotros mismos, con un individuo, porque eso nos permite, pues, prácticamente identificar con claridad a qué estructura estamos refiriéndonos. Entonces, por ahí vimos una descripción detallada de cada uno de ellos, pero en realidad, cuando hablamos, pues, prácticamente de componentes celulares, esto se vuelve más complejo, ¿no? Todo esto ya lo revisamos, por lo que hay algunas cosas que hay que irlas tomando organelo por organelo. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar precisamente con este organelo, que es la célula,
pero describiendo cada uno de ellos. Todo esto ya lo vimos en la clase pasada, déjenme, lo paso rapidísimo. Y por aquí vamos a empezar. Célula. Tres elementos básicos le dan función a una célula: la nutrición, la relación y la reproducción. Sus componentes primordiales, así básicos para una célula, son la membrana, el citoplasma y el ADN. Hay diferentes tipos de células, como las células rojas, eritrocitos, las epiteliales y, bueno, el espermatozoide. Y esto también tiene mucho que ver con su tipo de, ¿cómo se podría decir? De estructuración, porque no crean que una célula solo tiene un organelo. Generalmente nos lo presentan así como esta, ¿no? La célula animal y la célula vegetal, donde nos dicen que pues prácticamente hay uno de cada uno. Sin embargo, no es cierto. Hay células que tienen dos núcleos, como las musculares. Hay células que tienen más retículo endoplásmico rugoso y liso, como las del sistema digestivo. Hay estructuras más fuertes, como las células de los osteoblastos, que su citoesqueleto es más sólido, ¿sí? Hay, por ejemplo, estructuras, bueno, membranas no va a haber doble, pero lisosomas sí. Complejos de Golgi, también mitocondrias, células del corazón, espermatozoides, tienen muchas mitocondrias, ¿no? El citoplasma dependerá de la estructura, por ejemplo, el citoplasma más complejo es el de las neuronas, peroxisomas, ribosomas. Al final, siempre, dependiendo de la función, vamos a encontrar el número de organelos, ¿sale? Entonces es muy importante no dejar de lado esta información. Vamos a iniciar entonces, ahora sí con los organelos. Vamos a iniciar con el núcleo celular. Como ustedes pueden apreciar, el núcleo celular aparece ahí descrito como una estructura que tiene una doble membrana, ¿sí? Es decir, que es como si fuera un sándwich. Esta envoltura nuclear, pues prácticamente va a cubrir al material genético. Como aparece aquí, ustedes pueden observar adentro el material genético, que es la cromatina, ¿sí? Entonces, el núcleo celular, su función es esa, primordialmente, protección del material genético. Adentro de este hay una estructura muy importante que se llama nucleoplasma. El nucleoplasma prácticamente es como ¿cómo se podría decir? Pues prácticamente es como el citoplasma del núcleo. Y adentro, pues vamos a encontrar lo que es la cromatina y prácticamente los corpúsculos de ARN. Si se acuerdan que cuando vimos lo que fue el proceso de síntesis de proteínas, denme un minutito para poner el pizarrón. Cuando vimos síntesis de proteínas, déjenme, pongo el pizarrón, porque esto es importante. Dejen que se ejecute. Aquí está. Cuando vimos síntesis de proteínas, nosotros hablábamos de que el material genético, prácticamente lo que es el ADN, bueno, está aquí en el núcleo, ¿no? Y bueno, se da lo que es la replicación del ADN. Cuando se replica, por aquí hay una enzima que saca del núcleo lo que es el ARN, que es el que va a ser leído para hacer las proteínas. Ah, pues resulta que afuera del núcleo, está como en pequeñas bolas que se llaman corpúsculos. Y esos corpúsculos prácticamente son los que van a permitir que se lleve a cabo la síntesis de proteína, tal como aparece aquí. ¿Sí? Hay dos formas nucleares. ¿Qué quiere decir esto de dos formas nucleares? Yo puedo encontrar a mi núcleo prácticamente descrito en dos formas. Dependerá de la fase del ciclo celular. Y para esto tengo que hacer énfasis en el ciclo celular. El ciclo celular, como ustedes recordarán, bueno, generalmente nos lo dibujan así. Es más, pongo una imagen
mejor para que vean las fases y vayamos repasando. Esto lo vamos a ver más adelante, pero no está de más. Ciclo celular. Fíjense, este es el ciclo celular. Ahí está. Este ciclo celular, tú lo puedes observar y tiene dos grandes fases. Una que se llama la interfase, ¿sí? Que prácticamente incluye todo este proceso, desde aquí hasta aquí. Más déjenle pongo otro color para que. Desde aquí hasta aquí. Esta es la interfase. Y la otra es la fase de la división, que voy a poner en verde, que es este pedacito. Entonces tenemos dos fases, la interfase y la fase de división o la mitosis. Cada una hace que el núcleo tenga características diferentes. Por eso dice nuestra diapositiva que prácticamente existen dos formas nucleares, la forma interfase y la fase de división. En la interfase la envoltura está intacta. ¿Por qué está intacta? Porque la cromatina está no condensada, está en el proceso de transcripción. Voy otra vez a mi imagen. En esta fase, la membrana está completa en el núcleo, o sea, está así. ¿Por qué? Porque no hay ningún proceso que requiera división celular y el material genético está enmarañado, está así, está libre, no está condensado o compactado. ¿Se acuerdan que vimos el compactamiento del material genético que era ADN y luego era nucleosomas, solenoide hasta llegar a cromosoma? Solamente los voy a poner así rápidamente. ¿Sí? Entonces, cuando el ADN o cuando el núcleo está en interfase, se encuentra libre porque no está ocurriendo compactamiento. Esto no está ocurriendo. Esto no está ocurriendo. Esto no está ocurriendo. Entonces, el núcleo está completo y el material genético está libre. En la primera, que es la interfase. Pero, ¿qué ocurre cuando el núcleo está en división? Ah, cuando el núcleo está en división, entonces ahora sí se va a disolver la pared, va a desaparecer y va a iniciar la mitosis-meiosis. Para que ocurra esto de la mitosis-meiosis, ¿sí? Prácticamente lo que yo requiero, entonces ahora sí es la compactación del ADN. Entonces, aquí sí requiero que en este punto el ADN se compacte y entonces empieza con ADN y luego empieza con nucleosomas, con el solenoide, la cromatina condensada, la cromatina compacta, hasta llegar al cromosoma. Porque aquí el cromosoma, la mitad se va para una célula y la mitad se va para otra. Esa es la segunda forma en la que puedo encontrar el núcleo, pero depende de los procesos de división celular. Entonces, núcleo, doble membrana, que adentro tiene nucleoplasma que va a contener a todo lo involucrado con el material genético. Puedo obtener o puedo observarlo en dos formas, en la interfase o en la división. En la interfase, la envoltura está intacta y la cromatina está libre, no está condensada. En la división, que es la segunda, voy a encontrar la cromatina condensada y desaparece la envoltura nuclear para llevarse a cabo la mitosis y la meiosis. Estas son características que vamos a observar en el núcleo. ¿Sí? Por eso es muy importante. ¿Alguna duda respecto al núcleo? ¿No? ¿Seguro, seguro? Creo que todo bien, profe. Perfecto. Bueno, pues ese es el núcleo y esa es la forma en la que el núcleo va a estar prácticamente descrito. Como pueden observar, generalmente se nos hace una descripción simple del núcleo que dice, no, es el que contiene el material genético, pero tenemos que complementarlo con que sí, contiene el material genético, pero estructuralmente tiene dos membranas,
de las cuales la posibilidad de disolverse dependerá de los procesos de la división o el ciclo celular. ¿Sale? Muy bien, vamos con el siguiente. ¿Qué más podemos platicar del núcleo? Bueno, resulta que el núcleo celular también puede ser o puede existir en células dos veces. Generalmente a nosotros nos presentan a nuestra célula como una célula nucleada, que nada más tiene un núcleo. Sin embargo, hay células como las células musculares que vimos en anatomía, que tienen, por ejemplo, dos núcleos, ¿sí? Aquí por alguna razón se vuelven como bifurcados y empiezan a presentar dos núcleos, ¿sí? Esa es una de las cosas que observamos, por ejemplo. En las células del corazón también. A las células que tienen más de un núcleo se les llama sincicio, ¿sí? Ese es su término correcto para describir a las células que tienen más de un núcleo. Sincicio, por ahí escríbanlo porque es importante. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué más podemos hablar del núcleo? Bueno, también aquellos núcleos que no estén separados por una capita o por la membrana se les llama plasmodio, que son divisiones celulares sin separación. O sea, el núcleo está prácticamente ahí formado. En los animales o en la célula animal, el núcleo es redondeado, mientras que en las plantas el núcleo es discoidal, sobre todo en la interfase. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que la vacuola hace prácticamente que en la célula vegetal hace que el disco se haga hacia un lado, el disco nucleoide. Recordarán, déjenme por ahí regresar o poner una célula vegetal para ir observando cómo ocurre esto. Vamos ahora con una célula vegetal para que vean cómo en las células vegetales se puede observar esto. Vamos a ver, célula vegetal. Ahí está. Ti, 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 ti. Tin, tin, tin. Vamos viendo. Aquí está. Vacuola. Quiero una. Aquí está. Esta es muy de secundaria, pero nos hace ver muy claramente cómo ocurre esto. Quiero que vean prácticamente cómo la vacuola está, pues prácticamente. Ay, no se ve. Yo pensé que se veía. ¿Dónde está? Vamos acá. Prácticamente empuja al núcleo. Vean. Ahora sí está. Vean la vacuola. Aquí está. Es una muy grande y por lo tanto, ahí está, empuja al núcleo de forma lateral. Y aquí no lo ponen redondito, pero en realidad es discoidal. Sí, el núcleo de una célula vegetal debe ser discoidal como tal. Miren, acá encontré otra donde ya se observa un poquito más, que son meramente pues ilustrativas, porque no es que así esté la célula como tal. Miren, aquí se observa un poquito más la célula discoidal, el núcleo como un huevo, ¿sí? Y bueno, esto es por acción de la vacuola, que hay una vacuola que no necesariamente lo deja en el centro. Sí, es más o menos. Les digo que esto es mucho de imaginación, ¿sí? En las células es mucho de imaginación, porque no siempre se ven así. Entonces, pues literalmente eso es. ¿Cuánto mide un núcleo celular? Un núcleo celular va a medir de 5 a 25 micras. Una célula completa más o menos puede medir hasta 100 micras. Entonces sería como la cuarta parte de una célula, ¿sí? Aproximadamente. Si tú lo relacionas con prácticamente con eso, pues entenderías que más o menos es la cuarta parte de una célula, lo cual tiene sentido porque pues es ¿cómo se podría decir? Pues un organelo de mucha función, ¿sale? Porque va a controlar prácticamente ahí todo lo que es pues la función celular. Muy bien, continuamos. Déjenme nada más. Tengo aquí. Última parte del núcleo. Cada célula tiene un RNP. Y me vas a preguntar, bueno, ¿y qué es un RP? Es la relación nucleoplasmática. Quiere decir que el líquido que está dentro del núcleo es directamente proporcional al líquido que está afuera. Siempre debe haber una relación nucleoplasmática entre lo que hay dentro y lo que hay afuera. Eso sobre todo por las cuestiones de hidropresión.
recuerden que se tiene que mantener una presión osmótica sobre todo para que ningún líquido esté migrando a donde hay más soluto, ¿sale? Entonces, esta es una característica también que vamos a encontrar en el núcleo, ¿sí? El nucleoplasma, pues prácticamente. ¿Qué tendría el nucleoplasma? Bueno, generalmente también se le conoce como jugo nuclear. Y generalmente contiene proteínas, enzimas, ribonucleoproteínas y también a veces puedes encontrar proteínas histónicas. Es lo que vas a encontrar. Tiene lógica. ¿Por qué hay proteínas histónicas? Porque cuando el ADN está libre y pasa a la división celular, las histonas empiezan a jalar al ADN para empaquetarlo. Entonces sí tiene mucha lógica que encontremos histonas adentro de este núcleo, ¿sí? Miren, aquí imagínense que este es el núcleo y aquí andan unas proteínas que son histonas. Entonces aquí está el ADN enmarañado. Cuando empieza la mitosis, estas histonas se pegan y empiezan a formar lo que son los cromosomas, ¿sale? Por decir así. Esa es la función primordial del núcleo celular, ¿sale? Ok, continuamos. Ahí está lo que les decía. Nucleoplasma. ¿Qué contiene? Matriz nuclear, cariolinfa, carioplasma, ¿no? Como pueden observar, son prácticamente eh, líquidos, por decir así, son líquidos, linfa. ¿Sí se acuerdan qué es la linfa? No, no lo hemos visto en sistema linfático, no hemos visto sistema linfático en anatomía. La linfa es un filtrado que sale de la sangre, ¿sí? Imagínense que ocurre esto así. Aquí tienes tu sistema, déjenme lo pinto de otro color. Aquí tienes una vena y por aquí va sangre. Y luego por aquí hay unas cosas que generalmente los representan como verde, de hecho, que son como nódulos, como una esponjita. La sangre permea líquido que se filtra líquido, a través de esta esponjita. A eso se le conoce como linfa. Esa es la linfa. Entonces, cuando hablamos de líquidos cariolinfáticos o carioplasmáticos, hablamos sobre todo de ese tipo de filtrados. En el caso de la cariolinfa, bueno, pues es prácticamente un filtrado que viene de la sangre y permite la formación del nucleoplasma. Se dice que es un coloide. En química todavía no vemos que es un coloide. ¿Alguien me puede definir qué es un coloide de acuerdo a sus clases de química pasada? Es un coloide. Chan, 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 chan. Para que se den una idea. Chan, chan, charán. A ver, ¿qué será un coloide? Es una combinación, ¿no? Espérame. Ay, Espérame es que el un... Google se me trabó. No, el cerebro. Ujú. Era una combinación y creo que era con un líquido Un sólido. y, y creo que la otra era como sedimentos, ¿no? Algo así, Ajá. algo así. Es, recuerden, lo vamos a ver en química, pero pues no pasa nada si empezamos a traer conceptos de allá. En química hay varios sistemas, que son los sistemas dispersos. No se los voy a explicar todos, pero bueno, están las disoluciones, ¿sí? Están los coloides y las coloides. Coloide y suspensión. ¿Suspensiones? ¿Sí es así? Creo que sí. Suspensiones. Todos estos tienen su tamaño de partícula. ¿Qué quiere decir eso? Estas todas se forman a través de un soluto y un solvente. ¿De qué depende cada una? Del tamaño de partícula. Del soluto. Entonces las disoluciones tienen un tamaño de partícula. Los coloides tienen otro y las suspensiones tienen otro.
Generalmente las coloides tienen un soluto muy fino, partículas muy finas, como decía Mitzi, como un polvo, que al mezclarse con un solvente, sobre todo líquido, dan origen a un aspecto gelatinoso. ¿Sale? Entonces, por eso nos dice que el nucleoplasma es un coloide, una dispersión coloidal. Quiere decir que hay partículas en polvo, no como tal polvo, sino partículas muy finas de proteínas. ¿De qué está hecha una gelatina? ¿Alguien sabe de qué está hecha una gelatina? Ay, de Ese- los huesos de las vacas. Exactamente, de los huesos de las vacas, Es de tal queratina, cual. ¿no? Ujú. Es queratina, que prácticamente es una proteína, y mucha de esa queratina viene de, pues, precisamente de moler huesos de las vacas. Y está delicioso, la verdad. Yo soy bien fan de la gelatina. Entonces, por eso es que la dispersión coloidal del nucleoplasma es gelatinosa. Y además tiene sentido, porque esa permite el amortiguamiento de el ADN. Si el ADN está prácticamente en una gelatina, pues es más difícil que se dañe, ¿sí? Por eso es que está ahí. Y además van a encontrar ahí muchas iones, agua con iones. Muchos agua con iones van a encontrar ahí prácticamente, ¿sí? ¿Qué más? El nucleoplasma también tiene una especie de citoesqueleto que se le llama red de proteínas fibrilares. O sea, sé que es como una red, ¿sí? Y aquí en el nucleoplasma, al ser un elemento dispersante en forma de coloide, permite que los ácidos nucleicos puedan realizar la síntesis del ADN, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan importante desde el punto de vista biológico el nucleoplasma. O sea, si se fijan, no nada más es porque, bueno, pues ya está hecho y ya. No, sino que tiene toda una función físico-química, biológica, ¿no? Fíjense, la función físico-química, pues es la dispersión coloidal, pero al mismo tiempo son proteínas lo que formaron el coloide, entonces ya es una función biológica. Y al mismo tiempo hay iones que permiten, pues prácticamente que se lleve a cabo de forma adecuada cualquiera de estas funciones. La viscosidad del nucleoplasma permite la protección prácticamente del material genético, ¿sí? Es muy interesante. Entonces ya dijimos que mide de 5 a 25 micras, que tiene redes, que tiene nucleoplasma. ¿Qué más sigue? Déjenme ver, ¿qué más sigue? De este núcleo. Ya dijimos que se llama sincicio, relación nucleoplasmática, me falta algo, pero no me acuerdo qué es. Pues yo creo que no. Entonces le seguimos. Si se ve, si en el camino me acuerdo, se los vuelvo a mencionar. Nucleolo. Esta prácticamente pues ya es la estructura más pequeñita dentro del núcleo, ¿sí? O sea, el nucleoplasma prácticamente permite que adentro de este exista otra estructura, ¿sí? Entonces, fíjense bien cómo vamos. Núcleo. El núcleo tiene un centro, que es el nucleoplasma, ¿sí? Déjenme buscar una imagen para que la puedan visualizar. Turu, 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 turu. Porque sí, es importante que entiendan cómo vamos. Vamos de afuera hacia adentro. Núcleo y núcleo. Pues voy a usar la imagen que de la clase pasada. Déjenme busco célula. Es una. Ahí está. Esta me nos va a servir para ir con los organelos. Miren, ahí está. Núcleo. Es el de afuera, el grandote, el azul. Nucleolo es lo que está aquí, esta bolita. Y el nucleoplasma, que les acabo de describir, es la gelatina donde prácticamente se encuentra el nucleolo. ¿Sale? Bien, entonces, ¿qué características tiene este nucleolo? Bueno, es esférico y va a desaparecer en la mitosis, lo cual tiene sentido de acuerdo a lo que acabamos de explicar. ¿Sí? En la mitosis, las membranas nucleares se desaparecen porque prácticamente el material genético que fue duplicado se tiene que alinear. Ustedes recordarán de sus clases la mitosis, ¿qué es lo que hace? Todos los cromosomas los empieza a alinear en el plano ecuatorial. Entonces, si esto está ocurriendo en el núcleo,
Para nada me conviene que tenga dos membranas, este es el núcleo, no me conviene que existan dos membranas, me conviene que en la célula, toda esta es la célula, esta es la pared celular y este es el núcleo y el nucleolo. Me conviene que estos prácticamente desaparezcan para que la alineación en el plano ecuatorial se lleve de manera sencilla y yo pueda obtener dos células hijas. Por eso es que desaparece como tal. ¿Sí? Y bueno, en el nucleolo se lleva una parte de la síntesis de ARN, que es el que va a generar las proteínas. Tiene dos zonas, la zona fibrilar y la zona granular. La zona fibrilar, que es como la que aparece aquí, es prácticamente un entrelazado de proteínas que se le conoce como AR nucleosómico. Y la zona granular, que es como lo del retículo endoplásmico rugoso, se le conoce como ARN ribosomal. ¿Sí? Así tal cual, la zona de ARN ribosomal. Perdón, por aquí pueden aparecer algunos ribosomas que van a dar origen a esta zona, la zona granular, ¿sale? Nada más sería ponerle ahí puntitos. Dejen tomar un poquito de agua que me estoy ahogando. Perfecto. ¿Qué es lo que se encuentra de mucho valor aquí adentro del núcleo? Pues la cromatina, que en realidad es ADN. Generalmente la cromatina en el núcleo siempre está en su forma libre. O sea, dijimos este es el núcleo y aquí está el nucleolo, pues prácticamente aquí la cromatina está enmarañada. Siempre está prácticamente en esa forma, solo cuando hay división se van a formar las famosas X, pero aquí ya se disolvería el núcleo, ya no debería aparecer, ¿sale? Obviamente, ay, ¿qué le pasó? Se trabó. Ah, permítanme que esto ya se me movió. Estoy como la del, ay, ¿qué pasó? Se me apagó la compu. Ahí está. Belinda, Ajá, ¿sí la han visto? sí, Ay, ¿qué pasó? Se me apagó la compu. Restore search, no sé, así estoy. ¿Pero qué le pasa a mi mouse? No sé, déjame ver qué le... Ah, ¿qué te pasa? Se reveló. A ver, es que como tengo el lápiz y el mouse, a lo mejor están teniendo conflictos existenciales. Ya, vamos a ver si lo borra. Sí, ahí está, ahora sí. Entonces, adentro del nucleolo está la cromatina. Va a haber histonas. Recuerden que las histonas durante toda su vida se las tienen que aprender. Son proteínas que enrollan al ADN, que lo compactan. ¿Sí? ¿Qué más va a haber aquí? Bueno, pues literalmente está la información que nos va a permitir pues transcribir y sintetizar las proteínas y conservar y duplicar la información. Esa es la función primordial de este tipo de estructuras, ¿no? Perfecto. Entonces, pues literalmente ese es nuestro núcleo. Y en el núcleo, ya me adelanté, ocurre precisamente el fenómeno de la división celular, en el cual, pues nosotros ya podemos identificar con sencillez dos fases, ¿no? La fase de división, que es la fase esta de la mitosis, ¿sí? Y obviamente la fase más larga donde la célula necesita, pues, dividirse, y a eso se le conoce como interfase. ¿Qué es lo que ocurre en este ciclo celular tan famoso? Solo ocurre en la célula eucariota, tanto animal como vegetal, destacando dos fases, interfase y mitosis. En la primera, lo que ocurre se divide en distintas fases, a las cuales se les llama G0, G1, G2 y fase S. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en la primera, que es la G0, la célula se encuentra en reposo, prácticamente se está preparando para volver a trabajar, ¿sí? Es como nosotros, nos dimos un descanso jueves y viernes, pero regresamos a trabajar. Bueno, pues imagínense que esta célula está en la fase G0, que fue su jueves y viernes nada más, ¿no? Resulta que prácticamente después de que termina el descanso, se reinicia el funcionamiento celular y de estar en G0 brinca a la G1, donde la célula va a copiar todos los organelos y componentes moleculares. Muchas veces cuando aprendemos la mitosis, nosotros creemos que solo se divide el material genético,
y dices, ah, bueno, pues se divide el material genético y esa célula pues ya se va a dividir en dos. No sé si alguien se había preguntado si realmente, cómo le hacía para formar otra célula del mismo tamaño. Ah, pues resulta que antes de que ocurra la mitosis, se tienen que hacer dos mitocondrias, tres, cuatro, las que necesites. Se tienen que hacer siete retículos endoplásmicos, ocho aparatos de Golgi y así cada uno de los organelos. Y la célula crece de tamaño. ¿Por qué? Porque en etapas posteriores esos organelos se van a convertir en una célula individual. Bien, ya duplicó todos sus organelos. Ahora, ¿qué sigue? Va a sintetizar la copia del ADN. O sea, ya que tiene dos de todo, dos de todo, dos de todo, así como en el arca de Noé, dos de todo, pues ahora tiene que tener dos ADNs. Y para esto ocurre la fase S, que es donde se da la copia complementaria del ADN, ¿sí? Y luego, ya que tiene, como ya tiene dos ADNs y ya tiene dos organelos de todo, ahora sí entra la mitosis y aquí la cromatina se condensa, el uso acromático se forma y luego se alinean los cromosomas para dar origen a una nueva célula, que es esto, ¿sale? Pero antes de brincar a eso, que quede bien claro. Ciclo celular, dos fases importantes, interfase y mitosis. En la interfase se descansa, se duplican los organelos, se duplica el material genético y se prepara, se reorganiza, se prepara para dividirse. Cuando se divide, inicia en mitosis. Ya a esta fase, que es la segunda, se le agregan otras cuatro fases, que es prácticamente el periodo de división. En la profase, la envoltura nuclear se rompe. ¿Le suena eso? Lo acabamos de ver. La membrana nuclear se tendrá que romper en la interfase del núcleo, ¿sí? Y se comienza a formar el uso acromático, que es como hacer renglones, ¿sí? Aquí la célula empieza a hacer renglones gracias a los centrosomas. Los centrosomas se fueron a los extremos. No sé si aquí puedes apreciar unos puntitos, estos. Esos son los centrosomas, se fueron a la orilla y formaron el uso acromático. Los usos acromáticos son como hilos de una telaraña, capturan los cromosomas. ¿Sí? Estamos de profase, pasamos a prometafase. Y en la metafase, pues literalmente ya los alineó. Muchos autores suman la prometafase y la metafase. ¿Cómo le hacen? Ah, pues nada más dicen los cromosomas son alcanzados por las fibras y posteriormente se alinean para evitarse esta fase. Cualquiera de las dos es correcta. De hecho, muchos autores solo te manejan profase, metafase, anafase y telofase. Prométemelo, Ana, ¿no? Así es la analogía para aprendernos la mitosis. No sé si tengan otro ustedes, pero bueno, esa es la más fácil. Prométemelo, Ana. ¿Sale? Bien. ¿Qué sigue después? Las cromátidas hermanas, unas se van para un lado y otras se van para el otro. A esto se le conoce como anafase, ¿no? Donde ya se empezaron a separar. Y luego, por aquí no nos aparece, pero hay una fase en donde se forma el anillo citocinético, que es la telofase, para finalmente terminar en la división de dos células, ¿sale? Aquí debería decir telofase. Y aquí se forma un estrangulamiento, que es el anillo citocinético. Y ese es el ciclo celular y la mitosis que se llevan a cabo en nuestro núcleo. Esa es la función primordial. Entonces, nuestro núcleo controla el ciclo celular y la mitosis, y obviamente en células sexuales controlará la meiosis. Por eso es que es importante que sepamos cuál es su función. ¿Sale? Bien, ¿qué más podemos hablar de núcleo? Creo que es todo del núcleo. La meiosis, ¿sí saben cómo es la meiosis? Es lo mismo, pero en dos veces. Déjenme ver si se los puedo explicar con cromosomas. La meiosis solamente es para células sexuales, o sea, hace que se va a llevar a cabo en el núcleo
como todo lo que hemos platicado, pero solamente de células sexuales. En este caso, estaríamos hablando específicamente de óvulos y espermas, lo cual tiene un fundamento de supervivencia y de reproducción. Todos los seres humanos tenemos 46 cromosomas en células somáticas. Hay dos tipos de células, las somáticas y las sexuales. Las somáticas son aquellas células que están en todo tu cuerpo y que no reciben modificaciones y tienen 46 cromosomas. Las sexuales tienen 23. ¿Por qué? Porque aquí ocurre un fenómeno muy importante en el núcleo de las células sexuales que es el crossing over. Crossing over, sí, crossing over, que es como un traslapamiento. Vamos a platicar de esto. Resulta que, bueno, la célula hace su meiosis normal, ¿no? Aquí tenemos una célula en donde los cromosomas se van alineando hasta separarse y dar origen a dos células. Esto lo haría cualquier célula somática, teniendo como resultado, bueno, pues iniciaríamos con una célula de 46 cromosomas que pasó por esto y más o menos resulta que en realidad esto es dos veces. ¿Por qué? La célula debe de tener más del doble del material genético para poderse dividir. Entonces, cuando la célula empieza en mitosis, en realidad la célula somática no tiene 46 cromosomas, ya tiene el doble porque ya entró en división celular, ¿sí? En ese caso, tu célula ya tendría prácticamente 92 cromosomas, ¿sale? Y estos cromosomas los va arrastrando a lo largo de toda la mitosis. Entra metafase, entra anafase y obviamente en este proceso y al final vas a tener dos células, ahora sí, de 46 cromosomas. ¿Sí? Ya cuando se divide, pues aquí te dan dos células de 46 cromosomas. ¿Sí? Vamos a borrarlo y les vamos a pasar aquí. Ya pasó la telofase, entonces tienes dos de 46. Aquí, cada una de estas células entra en un segundo proceso que se conoce como segunda mitosis, perdón. Que es la mitosis como tal. ¿Qué es lo que ocurre? Pues resulta que adentro de el núcleo celular ocurre un fenómeno que se llama crossing over. ¿Qué es lo que ocurre? Lo siguiente. Lo que ocurre es literalmente esto. Voy a ocupar este. Este es el cromosoma X de la mamá y este es el cromosoma X del papá. ¿Sí? Estos, pues literalmente están adentro de una célula, que es la célula que se derivó del proceso de la mitosis. En la meiosis, como van a entrar a una segunda división, ocurre un fenómeno aquí muy interesante, que es el crossing over o traslapamiento. Lo voy a poner en español. Se traslapan. ¿Qué es eso de traslapar? Se mezclan y de repente la célula, ya una vez traslapada, va a presentar el siguiente fenómeno. Va a tener la mitad de los cromosomas del padre y la mitad de los cromosomas de la madre. ¡Charán! Entonces, el crossing over lo que hace es dar células de 46 cromosomas, pero traslapadas. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a suponer, se reordenó otra vez el material genético. Todo el material genético se reordenó. Cuando iniciamos la división, uno era verde y otro era azul, pero al final al final de la división celular ocurrió el crossing over. Entonces ya tengo una célula de 46 cromosomas, pero traslapados. Y ahora sí, vuelve a ocurrir una segunda división y ya estos que están mezclados se van a dividir en dos células de 23 cromosomas. Pero como ya están mezclados,
pues yo voy a tener dos células de 23 cromosomas mezcladitos. Y esas son ya las células sexuales. Por eso les decía que esta solo ocurría para células sexuales. Eso ocurre también en el núcleo celular, pero solamente de células sexuales. Y estos 23, unos serán óvulos y otros serán espermas, dependerá de la línea celular. Eso es la mitosis, digo la meiosis. Vean aquí. Entonces nuestras células aquí se traslaparon y al final tuvieron 2 de 23. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a la meiosis? ¿No? Pues creo que no, creo. Esto está sencillo, pero ya cuando lo analizas, se vuelve un poquito complejo, pero está fácil en realidad. Nada más es como hacerlo dos veces, pero tienes que entender que antes de que se divida, se tiene que conjugar o traslapar. Muy bien, vamos a continuar. Tirín, tirín. Miren, esta es como se vería la mitosis. Charán. Obviamente, eso es una animación, pero se ve muy, muy, muy real. No sé si aprecian el núcleo, cómo se deshace. Miren ahí, por ejemplo, aquí está este verde aqua, es el núcleo, y ahí el material genético estaba pues literalmente revuelto. Obviamente aquí las proteínas del nucleoplasma empiezan a hacer lo suyo y forman los cromosomas. Ahí están, ¿sí se fijan? Bien, lo voy a regresar otra vez. Vean cómo está el sistema disperso del ADN. Las proteínas, nucleosomas, hacen la formación de cromosomas, luego los alinean, se disuelve, no sé si ven ahí, ahí ya no existe el agua porque se disolvió la membrana. Y esto es con la función de que la mitad del ADN se vaya por un lado y la mitad del otro. Aquí no hay 46, aquí hay 92 cromosomas. 46 se van para un lado y 46 se van para otro. ¡Charán! Bien, esto mismo ocurrirá para la meiosis, pero antes de que los cromosomas se formen, ahí, aquí hay un traslapamiento supónganse que ¿qué dice meiosis? Pues aquí está ocurriendo lo mismo, pero aquí por alguna razón los cromosomas se traslaparon y entonces al traslaparse, pues prácticamente se recombina el material genético y todo lo demás seguirá igual, pero en esta ocasión solamente va a haber 23 de cada lado. Eso es lo que es prácticamente la mitosis. ¿Aquí qué es? Este también es, pero no sé si es una animación. Vean ahí cómo se observa. No, si parece un SEM, pero no sé si sea realmente. Un SEM es real, ¿no? Es una tomografía. No, sí es. Sí es real, ya la vi. Pero está a micro escala. Hay microscopios que ya pueden ver esto. Los de nosotros no, los de laboratorio no. Muy bien. Ahí van los eritrocitos. Vamos con la siguiente estructura, que es el retículo endoplásmico rugoso y liso. Como pueden ver ahí en esa animación, pues se observa clarísimo cuál es cuál, ¿no? El retículo endoplásmico rugoso es aquel que tiene perlas incrustadas, que son los ribosomas, y el liso, pues prácticamente es el que no las tiene, ¿no? Miren, este de acá es el liso y por acá está todo. Y como les decía, esta estructura va a estar más prolongada y más prominente, sobre todo en tejidos que se encargan de secreción, como es el estómago o todos los intestinos. Muy bien, ¿qué podemos hablar de estos? Bueno, resulta que los retículos se van a clasificar en dos, rugosos y lisos. Son conocidos junto con el aparato de Golgi como el sistema de endomembranas. Son sacos aplanados, como aparece ahí, miren, ustedes pueden observar en la animación que son como especies de sacos aplanados. Adentro tienen un hueco, a ese hueco
se le llama lumen. Y ahí es donde se depositan lo que se produce de, por ejemplo, el retículo endoplásmico rugoso produce proteínas, el liso, lípidos. Y ahí se secretan. Es como si fuera un canal. Y ese canal los va a llevar finalmente al aparato de Golgi. ¿Sale? Bueno, ¿cuál es su función? Ya les dije, rugoso, síntesis de proteínas, liso, síntesis de lípidos. Y van a trabajar en sinergia con el aparato de Golgi. Como aparece aquí, imagínense que ahorita estuviera funcionando el retículo, ahí está. Todo este caminito, todo este caminito, todo este caminito se llenaría y vaciaría su contenido aquí, en el aparato de Golgi. Acuérdense que hay cara cis y cara trans, ahorita lo vamos a ver. Entonces, la cara cis recibe el líquido o el fluido y prácticamente la cara trans manda otras vesículas para que se vayan hacia afuera. Es como un conector. Y ahí está, miren, esto es lo que quería que vieran. Aquí está el retículo endoplásmico rugoso y este es el liso. Y como pueden ver, su conexión cara cis, face cis, que es por vesículas, y acá está la cara trans, que saca las vesículas. O sea, todo lo que se produce aquí tiene que ser expulsado por el aparato de Golgi, que además el aparato de Golgi ayuda a madurar. Si algunas proteínas todavía no están completas, las termina de sintetizar aquí. Y entonces estas son las endomembranas, ¿sí? Ácidos grasos y fosfolípidos, sobre todo el liso. Y el rugoso, pues la proteína, ¿no? Secretada al lumen. Y este es como el distribuidor, el aparato de Golgi. Y las vesículas son las encargadas de transportarlo ya sea hacia afuera o hacia adentro. Lo que les decía, el aparato de Golgi. Este es prácticamente un organelo sinérgico a los retículos. Tiene dos caras, la cara cis, que está pegada a prácticamente al retículo endoplásmico rugoso y liso, y la cara trans, que está apuntando a la membrana. ¿Sí? Son cuatro, cinco, seis, siete, ocho sáculos que también son conocidos como dictosiomas, que son vesículas aplanadas. Hay cisternas, como en el retículo endoplásmico rugoso y liso, que contienen las secreciones. Se dice que está polarizado en el sentido de que la cara cis es positiva y la cara trans es negativa, ¿sí? Por decirlo así. Y bueno, transportan todo a la membrana citoplasmática. Vean aquí cómo está su estructura. ¿Cuáles son sus funciones destacadas? Ay. Transportar, madurar y acumular las secreciones. Glucosilación. Esto es muy importante. Algunos lípidos y algunas proteínas se tienen que glucosilar. ¿Por qué? Porque eso son como componentes que van a dar origen a estructuras especializadas. Por ejemplo, los grupos sanguíneos son glucosilaciones. Entonces, por eso es que se tienen que formar estructuras complejas. O sea, puedes aquí glucosilar los lípidos y las proteínas. Y también sintetizan proteoglucanos. El aparato de Golgi también tiene esta función. Puede sintetizar esta estructura. ¿Sí? Muy bien. Bueno, como está un poquito denso esto, porque es mucha teoría, vamos a tomarnos un descanso de 10 minutos y regresamos para ver si alcanzamos a terminar los componentes celulares y hacer una evaluación. ¿Sale? Entonces son las 5:01, regresamos en 10 minutos. ¿Va que va? Les voy a poner por ahí un timer.
Ya volví, chicas y chicos. Les quería comentar a Ana, a ver si por aquí estás otra vez. Me falta tu examen de biología para que lo puedas, realizar. Ya ves que la otra vez se te estaba trabando, me dijiste. A ver si en la semana lo puedes hacer. Te mando al ratillo el vínculo por WhatsApp. De todos modos, aquí debe estar ya en el Classroom. ¿Sale? Sí, profe. Es que dijo Ujú. que me lo iba a pasar, pero ya ni me Nunca dijo te lo nada pasé. y yo también se me fue la onda. Sí, a mí también. Y es que estaba revisando por ahí las respuestas. Dije, voy a checar. Y me faltabas tú y me faltaba, creo que Sofi. Pero Sofi hoy no vino. Entonces, por ahí le mando un WhatsApp. Al ratito te paso el vínculo. Según yo ya está. Déjame ver rápidamente. A ver. El enemigo de las clases en línea, los perritos. Ok, denme chance. Déjame verificar. Mira, ya está en Classroom. Por aquí le das clic en dice examen parcial. Igual los que lo quieran volver a repetir y que lo quieran hacer para mejorar, ahí está ya. Está abierto, ¿sale? Si no, al ratito de todos modos yo te mando por link, por WhatsApp, el link para que lo puedas realizar, ¿sale? Sí, profe. Ok, pues vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy, con la última parte de los organelos. Esto es un poquito tedioso, pero ya casi terminamos. Vamos a hablar de los ribosomas. Estos son estructuras que se encuentran pues prácticamente dentro de lo que son los retículos endoplásmicos rugosos y lisos, ¿no? Pero bueno, no lisos, en el rugoso. En el rugoso los ribosomas pues se encargan precisamente de sintetizar lo del material genético, ¿se acuerdan? Miren, aquí está bien padre porque vamos a poder recuperar lo de la duplicación. Dijimos que el material genético se estaba duplicando y al mismo tiempo la isomerasa producía lo que era el ARN mensajero. El ARN mensajero es leído por el ribosoma y el ARN de transferencia empieza a formar lo que es la cadena de aminoácidos, ¿sí? Un aminoácido se va agregando a otro y forma la cadena polipeptídica. Esa es la función súper importante de los ribosomas, ¿sale? Son estructuras sin membrana, tal cual y obviamente van a producir proteínas. Se encuentran primordialmente incrustadas en el retículo plásmico rugoso, pero se producen en el nucleolo. Están también dispersos en el citosol y tienen dos características, una subunidad mayor, que es la gordita esta, y una subunidad menor, que es esta. Y todos prácticamente están separadas por citoplasma, o sea, no está pegado como tal, tiene un poquito de citoplasma y se encargan de la síntesis de proteínas. Esa es la función de nuestros ribosomas. Eso es lo que haría, miren, fíjense. Síntesis de proteínas, donde el ARN se une a la subunidad menor y mayor, y la subunidad mayor inicia la traducción del mensaje. Y así es como se da. Vean aquí, vean cómo está entrando. Prácticamente está entrando el ARN mensajero, la subunidad mayor, junto con el ARN de transferencia, van formando los aminoácidos y la cadena polipeptídica, que fue lo que vimos en síntesis. Charán, y ahí se va formando la cadenota de ADN. Tin, tirin. Vamos con otra estructura que son los lisosomas. Los lisosomas se caracterizan por estar o por producirse en el aparato de Golgi y apoyar al aparato de Golgi. Están conformados por enzimas digestivas, especialmente hidrolasas, ¿sí? Estas hidrolasas son como bombitas que tienen adentro fosfatasa ácida, glucosidasa, lipasas y proteasas. Todas estas permiten prácticamente el buen funcionamiento del sistema. Por ejemplo, un órgano que tiene en sus células muchos lisosomas son los del sistema digestivo. Acuérdense que se tienen que producir mucho de este tipo de sustancias para degradar los alimentos. Forman pues prácticamente estructuras así como semicirculares, en donde vemos pequeñas incrustaciones de enzimas y tiene una membrana, ¿sale?
Y además tienen también proteínas transportadoras. Como si fuera una célula, también tienen proteínas que permiten transportar. Generalmente hay de dos tipos, el primario que se encuentran en células animales y el secundario. Generalmente estas secundarias también se encuentran en animales, pero también en vegetales y tienen vacuolas digestivas y heterofágicas. O sea, se encargan de comer virus y bacterias, prácticamente. Y una gran diferencia entre los lisosomas y los peroxisomas es su constitución. Los lisosomas solamente tienen esto. Obviamente en un examen es súper difícil de identificarlos porque nos los ponen en blanco y negro y todos iguales. Y el ejemplo más claro del lisosoma es el que tiene el espermatozoide, que se conoce como acrosoma, pero es un lisosoma. La célula del espermatozoide en su punta tiene al lisosoma, conocido como acrosoma, que al contacto con la membrana del óvulo prácticamente se dispersa y permite atravesar la membrana del núcleo, la membrana nuclear, perdón, y fecundar prácticamente. Atraviesa membranas y en la nuclear, ¡pum! Atraviesa y listo. Es cuando ocurre la fecundación. Es el mejor ejemplo. Miren, aquí está. Vamos a borrarlo. Vean cómo ocurre este fenómeno. Aquí hay una capa de vitelina, receptores, la cabeza del esperma con los peroxisomas, ¿sí? Prácticamente. Vean cómo va, pum, 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 penetrando hasta que aquí, y aquí se separa, ¿no? Y vean, ya se fusiona. Ese es el fenómeno de la fecundación. Peroxisomas, fíjense lo que tiene cada uno. Los lisosomas tienen esas. Los peroxisomas tienen peroxidasas y catalasas, que son las enzimas, ¿sí? Prácticamente también tiene una membrana, pero esta es bilipídica, la otra es sencilla, pero prácticamente son iguales. Cuando los ponen en dibujos para exámenes son iguales, pero en realidad su diferencia primordial es peroxidasa y catalasa. Reacciones de oxidación al calor, se encargan de degradar aminoácidos, purinas y también tienen agua en su interior. Las otras no. Y esta sí. ¿Sí? Esa es la función. Mitocondria. Bueno, aquí se lleva a cabo la respiración celular. Precisamente les comentaba que el fenómeno de la respiración celular es de suma importancia, derivado de que es la que produce energía. Acuérdense que aquí afuera en el citoplasma se lleva la glucólisis, afuera. Y adentro de la mitocondria, ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones. Una de las grandes evidencias que se ha encontrado en la mitocondria es que tienen su propio material genético, por eso se cree que vienen por endosimbiosis, o sea, que vienen por evolución. Son grandes productoras de ATP y muchas mitocondrias amontonadas se les llama candrioma, ¿sí? Es la función primordial de las mitocondrias. Las funciones metabólicas de la mitocondria, ciclo de Krebs, oxidación de ácidos grasos, biosíntesis de proteínas propias, porque acuérdense que tienen sus propios ARNs, ahí está, y duplicación del ADN mitocondrial. Ellos también duplican su propio material genético, ¿sí? Esas son sus funciones. Sumamente importantes, la oxidación de ácidos grasos y el ciclo de Krebs, también conocido como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Esas son sus funciones primordiales. Citoesqueleto, como si fuera un huevo y una yema, vamos a encontrar una red tridimensional de proteínas y fibras. Estas se encargan precisamente de anclar los organelos. Los organelos no andan libres y flotando por el citoplasma, sino que son transportados como si fueran rieles a través del esqueleto. Hay dos tipos de componentes del citoesqueleto, que son los microfilamentos, que son generalmente de actina y miosina, y filamentos intermedios, que van prácticamente, difieren en tamaño. Estos son un poco delgados, un poco gruesos, y estos son micro, ¿sí? Son súper delgaditos. Si nos fuéramos en orden de tamaño, sería más o menos así. Este sería espérenme, el uno, este sería el 2
y este sería el 3, ¿sale? En tamaño. Pero son para anclar los organelos. Mantener la forma celular. También, gracias a ellos, se forman los pseudópodos. ¿Se acuerdan qué es un pseudópodo? A ver, lo vimos hace poco. No, no se crean, me equivoqué de grupo. No lo vimos. Los pseudópodos son cuando la célula se hace Pac-Man, así tal cual, se debe a que se hicieron como unos cuernitos. Entonces, gracias a esto, la célula, sobre todo los fagocitos, se pueden comer a otras. Bueno, estas extensiones que son como cuernitos, se les conocen como pseudópodos, ¿sale? Y esos son los responsables. Contracción muscular. ¿Se acuerdan cuando les puse el video de los ¿qué? De los mitocondrios, donde dice que la ATPasa se une a los canales de miosina, bla, bla, bla? ¿Se acuerdan que hasta lo estaba cantando? Ah, pues resulta que tiene relevancia porque actina y miosina, ¿le suena? Actina y miosina. Pues sí, es prácticamente los responsables de la contracción muscular. Como ustedes recordarán, se llega el impulso muscular, se libera el calcio entra al sarcómero y se modifica a actina y miosina, como decía en el video ese musical que les puse. Entonces, esto es a nivel del citoesqueleto. Prácticamente es lo que el responsable de que se active eso. Déjenme ver si por aquí tengo una imagen rápida. Miosina, ujú, ahí está, miren. El citoesqueleto hace esto prácticamente. Activa y modifica conformacionalmente estos canales. Vean, actina, ahí está, miosina. Entonces, cuando se libera el calcio, estas estructuras se modifican y se van ganchando aquí. Y es lo que ocasiona el movimiento, como si estuvieras aventando una pelota en una alberca, los va jalando para acá, los va jalando para acá, como ganchitos. Esos son los mecanismos, pues prácticamente, el movimiento muscular, que fue lo que vimos en sistema muscular. Déjenme ver si tengo otra imagen para que sea más claro. Tropomosina y actina. Esto es a nivel del citoesqueleto. Ahí está, mira. Esta. Las cabezas de miosina se hidrolizan debido a la presencia de calcio, ¿sí? Y estos empiezan a ganchar. Las cabezas de miosina se unen a la actina, forman puentes cruzados que van jalando prácticamente a las fibras dentro del sarcómero y es lo que produce el movimiento. Esto es citoesqueleto, ¿sale? Por eso es que es tan importante su relación. Vean cómo brincamos entre anatomía y biología. Ok. Transporte y organización de organelos. Pues ya lo vimos, ¿no? Prácticamente. Actina y miosina, microfilamentos. Son dos cadenas de actina de doble hélice, como aparece aquí, y asociadas al tejido muscular, ¿sí? Literalmente. Siempre vamos a encontrar esto. Los filamentos de miosina, cadenas de polipéptidos asociados entre sí. O sea, prácticamente son estructuras conformacionales. ¿Cuáles son las funciones de los microfilamentos? Mantener la forma de la célula, el córtex sobre todo, que es esta parte. Vean cómo está entrelazado ahí el córtex celular. Este es el córtex celular, miren. Este amarillito es el córtex celular y es lo que mantiene la forma de la célula. Si no, la membrana se iría abajo. Acuérdense que el citoplasma es gelatinoso. Los pseudópodos, ya les dije que son como Pac-Man, como cuernitos. Y también, pues son el citoesqueleto, los microfilamentos, ayudan a hacer prolongaciones como rieles que permiten que se muevan los organelos. Estos son los pseudópodos, miren. Por eso les decía que eran como cuernitos. Este es un glóbulo blanco, es una célula, y vean cómo se hace como un Pac-Man y se va a comer a esta bacteria. ¿Sí? Esos también pues, tienen que ver con los microfilamentos. Ahí está, microfilamentos, contráctil. Vean cómo se come ahí a los organelos, a las bacterias. Y aquí
va a estar rodeada de lisosomas y peroxisomas. Aquí hay muchos lisosomas y peroxisomas que van a secretar las enzimas que ya les mencioné. O sea, todo es un conjunto. Por eso les decía que es muy interesante. Los intermedios, tamaño entre los microtúbulos y los microfilamentos. Generalmente estos se encuentran mucho en las neuronas, son conocidos como neurofilamentos y están hechos de queratina y bimetina. También en el óvulo, sobre todo en el óvulo existe la bimetina. Los microtúbulos permiten, gracias a la proteína tubulina, el movimiento celular, organizan el citoesqueleto, distribuyen organelos, separan cromosomas y sobre todo son los responsables del uso mitótico, ¿sí? Están compuestos por alfa tubulina y beta tubulina. Generalmente estas dos se unen y dan origen a los protofilamentos y hay 13, 13 unidos unos entre sí, dan origen a un microtúbulo. Es una estructuración bastante compleja. Charán, ¿qué más? Miren, ese es un microtúbulo. Vean, chan, chan, chan. Ahí está la estructuración que les acabo de mencionar. Beta tubulina, alfa tubulina se unen uno con otro, forman los dímeros y un dímero va a formar un proto y 13 proto, pues ya conforman la estructura completa, ¿sale? Bueno, ahí son microtúbulos en las dendritas. ¿Se acuerdan de dónde son las dendritas? Lo acabamos de ver en el sistema nervioso. Entonces, los microtúbulos son responsables de la formación de las dendritas. Vacuolas. Bueno, estas generalmente las vamos a encontrar tanto en células vegetales como animales. Y las dos tienen importancia. Las vacuolas vegetales son más grandes, ¿sí? Y generalmente están cubiertas como por una capita que se llama tonoplasto, así tal cual. Funciones: almacenar agua, anticianócidos, antiácidos, alcaloides venenosos. En el caso de las plantas, las vacuolas guardan los alcaloides venenosos. Y en el caso de los seres humanos o animales, son fagocíticas y pinocíticas. O sea, se comen todo lo que nuestro cuerpo no necesita. Charán, el citoplasma, que es, dijimos, un líquido gelatinoso. Citosol, citoesqueleto, bla, bla, bla. Esto, sobre todo, tiene importancia porque es un medio acuoso que está prácticamente funcionando en sinergia con el citoesqueleto y también, al igual que el nucleoplasma, es un coloide, un gel, ¿sale? Aquí va a ver aminas, enzimas, proteínas, lípidos y glúcidos, que son los elementos que necesitamos para sobrevivir, las biomoléculas. Y bueno, la membrana celular también es una de las más importantes, sobre todo desde el punto de vista biológico, porque es la estructura que va prácticamente a permitir la entrada y la salida de elementos a la célula. Generalmente tiene proteínas y glúcidos. Está hecha de 52 de proteína, 40 de lípidos y 8 de glúcidos, siendo más las proteínas. De hecho, debería así, mira, más o menos. Glicoproteínas, glicolípidos, proteínas de transporte, que vamos a ver más adelante, moléculas de colesterol y los fosfolípidos, que son los que permiten esa entrada y salida de material. Ese es un fosfolípido. Estos como rojitos son los fosfolípidos que tienen una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. La parte hidrofílica es esta, donde está el grupo fosfato. Permite la entrada de agua. La parte hidrófoba permite la entrada de grasas. Entonces dependerá la necesidad de la célula, la capa que se exponga. Y eso es lo que permite que entren y salgan sustancias con naturaleza de agua y con naturaleza de grasa. Miren, así se movería. Turun, turun. ¿Se fijan? Cuando quieren que entre agua, se levantan las cabezas. Cuando no, se bajan. Y están constantemente en movimiento. El flip-flop. Me suena a baile moderno. Vean, vean cómo la membrana, esta es la membrana y estos son los fosfolípidos. Los moraditos son las cabezas que permiten la entrada de agua.
y eso es lo que permite que exista el equilibrio. Vean, una partícula liposoluble puede atravesar la membrana gracias a su parte que permite la entrada de grasas. Sustancias muy pequeñas atraviesan la membrana muy fácil y, bueno, habrá sustancias que no pueden atravesar, sobre todo las cargadas iónicas, para eso hay canales de sodio y potasio que tiene la membrana. Las muy grandes tampoco pueden pasar y a veces requieren de transportes especiales, ¿sí? Para eso funciona la membrana. Vean, estas son estructuras que encontramos en la membrana. Literalmente son las glucoproteínas o los glucolípidos. Vean. De hecho, son los que dan origen, sobre todo en las células de los eritrocitos, a nuestro tipo de sangre, que lo vamos a ver en sistema circulatorio. Componentes celulares, glucoproteínas, glúcidos con proteínas unidos por enlaces covalentes, ya lo vimos en química, que es un enlace fuerte. Mucinas, que permiten secreción de tejidos epiteliales. Y bueno, glucoproteínas importantes en la sangre, como la protoglobulina y las inmunoglobulinas. Son prácticamente ejemplos. Glucoproteínas, monosacáridos, síntesis de anticuerpos y reconocimiento. Esta es la función de los componentes celulares externos de la membrana. Para eso son, para reconocer. Miren, por ejemplo, hay una glucoproteína. Ahí pueden observar las estructuras. Hay una proteína abajo y arriba está un glucosa, un glúcido. Estos son los glucolípidos que se pueden encontrar en la membrana: ceramidas, cerebrósidos, gangliósidos. De hecho, son los que se encargan de reconocer a los virus, por eso puse esa estructura, ¿sí? ¿Dónde creen que haya muchas membranas? Pues en el sistema respiratorio, con muchos glucolípidos, precisamente para reconocer todo este tipo de invasores. Abundan en el sistema nervioso los glucolípidos también y en las neuronas del cerebro. Otras funciones: proteger la membrana, intervenir en el aislamiento eléctrico, sobre todo en las neuronas con la vaina de mielina. Si los glucolípidos precisamente tienen que ver con las células de Schwann, que lo vimos en las clases pasadas, dando protección a la vaina de mielina. ¿Sí? Se forma una vaina que evita un cortocircuito. Y bueno, a la unión de glucoproteínas con glucolípidos se le conoce como glucocálix, ¿sí? Que es el que se encarga del reconocimiento celular, inclusive es el responsable de los trasplantes, de que haya aceptación o rechazo. Eso encontraremos en la superficie de una membrana celular o de una célula, muchos palitos que son el glucocálix que se encargan de recibir señales. Vean, por ejemplo, aquí está la membrana, está reconociendo un virus, a un anticuerpo, una hormona, o sea, literalmente reconocen todo. Por eso es que son tan importantes las estructuras del glucocálix. Y hasta ahí. Estos son los organelos celulares. Muy bien. ¿Dudas respecto a alguno? ¿Cero? ¿Dudas? Muy bien, chicos, entonces vamos a continuar. Dime, Mitzi, vi que prendiste tu micro. No, solo le iba a decir que todo va más o menos bien. Para estos temas son tan bonitos, pero sí son un poco aburridones de repente, porque implican pues mucho macheteo, ¿no? Pero si te fijas o si se fijan, chicos, prácticamente están relacionados con lo que estamos viendo en anatomía. Literalmente, por ejemplo, esto del glucocálix lo vamos a ver en sistema inmunológico, por eso no quise adelantarme con estas diapositivas, porque literalmente el glucocálix es el responsable de la respuesta inmunológica y es una estructura, pues prácticamente de la célula como tal, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer un repaso de sus organelos para ver de qué se acuerdan. Por aquí ya tengo diseñado un cuestionario que está también ahí en su Classroom.
Está en el Classroom por si lo quieres consultar ahorita o después. Yo ahorita se los voy a pasar. Sí, en la de evaluaciones dice organelos celulares y ahí está. ¿Sale? Te lo voy a pasar aquí por el Classroom, digo por el Classroom, por el chat, para que lo puedas contestar. Entonces, con esto, pues finalizaríamos la actividad del día de hoy y pues nuestra clase. Entonces, vamos a tratar de contestarlo. Son 5:38, 39, 40. Son 22 minutos. Ojalá que lo puedan contestar antes de los 22 minutos. Me van diciendo quién lo va terminando y voy viendo a ver cómo les fue. ¿Sale? Va, profe. Gracias. ¿Cuál es la clave de evaluación? ¿Es lo de innovación? Sí, sí, es lo de innovación, nada más ponle así. Ok, gracias.
¿Cómo van, chicos? Turun, turun. Sí, son bastantitas, ¿verdad? Son 62 más o menos. Entonces, bueno, si no alcanzan a contestarlas, pues lo pueden hacer a lo largo de la semana porque sí son bastantes. Me gustaría que igual las puedan ir consultando y checando a ver qué recuerdan o las que no las vayan investigando para que saquen un promedio adecuado, ¿sale? Entonces, pues yo creo que por hoy aquí le dejamos. Sí estuvo bastante densa la clase el día de hoy. Avanzamos con todos los organelos y ya la siguiente clase hablaremos de procesos celulares específicamente, ya que vimos organelos. ¿Cómo ven, chicos? ¿Les parece? Sí, profe, porque son muchas. Sí, es que son muchas. Yo pensé que era el corto, porque tengo uno corto, pero sí son 62, entonces pues prácticamente es como otra evaluación. Entonces, mejor, ¿les parece? Le vamos a poner fecha límite para el próximo viernes, para el próximo viernes, para el próximo lunes. ¿Les parece? Ya que para el próximo lunes lo tengan terminado, para que tengan tiempo de repasar y estudiar y lo puedan hacer. ¿Sale? Muy bien, Sí, jóvenes. profe. Bueno, pues no queda más que despedirme. Nos vemos el próximo miércoles en química y bueno, que tengan un excelente inicio de semana en todas sus actividades académicas, profesionales y demás. Profe, las diapositivas de hoy están en Classroom también. Déjame ver, es que no me acuerdo porque algunas sí las he subido y otras no. Déjame checar rápidamente. Ácidos nucleicos, no, no están. Pero si quieren se las subo. Déjenme nada más las transformo. Como están bien pesadotototas, las voy a transformar a PowerPoint, digo a PDF, y se las subo aquí al final de contenido, ¿sale? Si ven que no se las subo, me lo recuerdan. Perfecto, chicos. Bueno, Va. pues que tengan excelente inicio de semana. Nos estamos viendo el próximo miércoles. ¿Sale? Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, Gracias, igualmente. profe. Bye. Adiós, adiós. Adiós, profe. Adiós, 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 Ana.